Lucas 22:40 nos habla cuando Jesús está en la última cena con sus discípulos. Les dice, bueno, después de esto me van a llevar una cruz, voy a morir, pero al tercer día voy a resucitar. Ahora, los discípulos como que más o menos entienden y no. Versículo 40, Jesús se lleva un par de discípulos al Monte de los Olivos para orar y les dice esto, ¿no? Oren para que no caigan en tentación. Entonces se separó de ellos a una buena distancia, se arrodilló y empezó a orar. Y decía, Padre, si quieres no me hagas beber de este trago amargo. O sea, Jesús ya sabía que iba a morir en una cruz. Entonces Jesús le dice, Padre, si quieres no me hagas morir en una cruz, pero que no se cumpla mi voluntad, sino la tuya. Entonces se le apareció un ángel del cielo para fortalecerlo. Pero como estaba angustiado, se puso a orar con más fervor, y su sudor era como gotas de sangre que caían en la tierra. Yo nunca he visto eso, ¿no? Que alguien esté tan angustiado que sus gotas de sudor sean con sangre. Creo que hay una explicación científica para eso, como que los vasos de las venas, pero no lo estudié. Pero el tema que comparto hoy es que no te salgas de la fila. Y me refiero a como cuando vas al banco, cuando vas a un restaurante y hay una fila, entonces a veces esa fila te puede llevar mucho tiempo, poco tiempo, pero la clave es que no te salgas de la fila. Si ya estás ahí, fuiste por una razón, no te salgas de la fila, espera. Y aquí Jesús estaba en una fila donde no había gente, pero el propósito, el propósito de esa fila era llegar a una cruz donde tenía que pagar con su propia vida los pecados de este mundo. Y uno, ¿sabes? Dices, me voy a enfatizar ahorita más, antes de eso, porque aquí Jesús vemos, mira, lo que Jesús iba a experimentar llegando a la cruz era una separación entre Dios y Jesús, porque aquí nos enseña, que cuando una persona carga el pecado, tiene pecado, vive en pecado, hay una separación entre Dios y la persona, y lo vemos en Jesús. Jesús, cuando estaba en la cruz, hay una parte en la que él voltea al cielo y dice, Padre, ¿por qué me has abandonado? Porque sintió esa separación entre Dios y Jesús por causa del pecado. Entonces, como Jesús sabía que iba a pasar eso, él estaba tan angustiado. Podemos ver en este punto la humanidad de Jesús. O sea, que Jesús era 100% humano y también era 100% Dios. Y en esa humanidad que lo tenía por completo, podemos ver cómo estaba angustiado, que empezó a orar con más fervor, y qué increíble ver que un ángel se le apareció para fortalecerlo. ¿Cómo habrá sido esa fortaleza? Pero eso, de repente esa fortaleza fue que se pusiera a orar más fuerte. No lo sé, no lo sé, pero hoy quiero hablarte en qué fila estás ahorita. Por ejemplo, aquí veo una fila en la que estaba Jesús, que era hacia la cruz. Pero veo también en la Biblia mucha gente que estaba en una fila esperando una sanidad. Veo mucha gente que estaba en una fila esperando la salvación, esperando la vida eterna. Veo mucha gente, actualmente, veo muchos amigos, que a veces se esfuerzan en estudiar porque están en una fila, que quieren tener una buena vida, un buen trabajo, un buen sueldo. Y me hice esa pregunta, ¿qué fila estás ahorita? ¿Qué es esa fila que estás ahorita puesto en y cuál es ese propósito que estás esperando en tu vida? Hace 5 años, cuando Dios, por primera vez sentí que Dios habló a mi vida, me dijo que empezara a predicar. Sentí en mi corazón esa voz que me decía, predica. Fue tan fuerte, fue tan fuerte el impacto que sentí con esa voz, que empecé a estudiar, empecé a leer, empecé a ir a predicar. Y ahora para mí era muy loco eso. O sea, la gente que me conoce sabe que soy muy extrovertido, entonces de esa manera empecé a hacerlo en el llamado. Me metí tan extrovertido, empecé a hacer cosas para Dios. Era muy loco, Todavía sigo siendo loco para aventarme a hacer cosas. Pero en ese proceso me puse en una fila que se llamaba llamado de Dios, un propósito de Dios. Y sabes, algo que he entendido, que cuando estás en una fila rumbo a algo,
va a venir dos cosas, dudas y distracciones. Me mantuve firme en Dios como por 1 año y medio. Ahora, en ese 1 año y medio que estuve en esa fila, que se llama, que yo le puse nombre como un propósito, un llamado de Dios. Me pasaron tantas cosas en mi vida. Mira, la mayor cosa, la que más resalto que pasó en mi vida es que en ese tiempo, una vez que estaba orando, Dios lo puedo decir como que Él me reveló con quién me iba a casar. Lo único que hizo Dios es ponerme la imagen de Evelyn, que es mi esposa ahora. Me puso la imagen de ella y una voz me dijo, ella es. Y yo en mi corazón supe que con la que me iba a casar. Yo en ese momento que estaba orando, como que dije, a ver, ¿qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí? ¿No? ¿Qué es esto? Dios, ¿eres tú? ¿Soy yo? Porque en ese momento no éramos muy amigos, éramos conocidos. Pero ¿sabes una cosa? Yo no le quise creer a Dios. Dije, tenía 19 años. Dije, ¿es posible esto? Porque sí lo he escuchado en prédicas. He escuchado que Dios tiene a alguien para ti. Pero nunca me había tocado experimentarlo. Entonces lo que hice fue que puse señales a Dios sobre eso. Dije, Dios, si este eres tú, no, permíteme poner señales para saber si eres tú. Y las 3 señales que puse se cumplieron. Entonces me puse en esa fila que se llamaba pues matrimonio, porque Dios no me dijo que iba a ser mi novia. Dios me dijo, ella va a ser con la que te vas a casar, con la que vas a hacer el resto de tu vida. Entonces yo me puse en esa fila. Y sabes una cosa, fue bien difícil mi noviazgo con Evelyn. Fue muy complicado, había mucha duda, había muchas distracciones. Por eso es que te digo, cuando estás en una fila esperando hacia algo, van a haber dudas y distracciones. Puede haber más cosas, pero tratando de ver, me di cuenta de que esas son las 2 principales cosas. Entonces, cuando hubieron problemas en mi noviazgo, que eran problemas de duda, a veces salía la duda de que ella me preguntaba, ¿y cómo sabes que es Dios y que te dijo? Yo, bueno, pues dejando de lado las 3 señales, pues no sé, tengo la seguridad y tengo la fe que ese es Dios. Entonces, en ese proceso para mí no fue fácil, pero aprendí a mantenerme en la fila. Dije, Dios, si tú me estás diciendo quién es mi esposa, no es algo pequeñito, es algo grande. Tener la seguridad con quién te vas a casar, que Dios te está diciendo, es lo más seguro que puedes hacer en tu vida, pero no es lo más fácil. Entonces, hubieron muchas dudas. Y fíjate que yo me mantuve firme, pero después que me mantuve firme y después que la relación ya se estabilizó muy bien, hubieron distracciones en mi vida. Y esas distracciones, yo me enfaticé mucho en tener, como ya estábamos en proceso, ya hablamos para casarnos, yo me enfaticé en trabajar. Dios ya me estaba bendiciendo en mi trabajo, pero yo me distraje demasiado. Yo me puse sueños, empecé a ver videos de emprendedores, y te hacen soñar más. Y empecé a poner distracciones en mi vida, que se llamaba matrimonio ahora. Y en ese proceso, en esa fila que es matrimonio, pues hay un noviazgo, hay un preparativo, hay tantas cosas. Que el hecho que metí tantas distracciones me mantenían un poquito fuera de esa fila. Y lo mismo pasó en mi vida con el llamado de Dios. No me mantuve... como cuando vas a un restaurante y ya haces una fila, te das cuenta que cuando la persona de adelante avanza, tienes que avanzar, ¿no? Para que la fila avance. Entonces, la fila empezó a avanzar y yo ya no empecé a avanzar porque me quedé distraído. Me empecé a enfatizar mucho en la boda, y la boda me enfaticé en un buen trabajo, en trabajar más, y poco a poco, más el pecado, más la pornografía, me fui alejando de Dios hasta que completamente me salí de la fila. Y bueno, pues sí me llegué a casar, todo mi esfuerzo era para eso, pero estaba mal visionado. Si pones primero a Dios como la primera fila principal en tu vida, las demás filas que vengan van a ser bendecidas. Y sabes, te comparto esto. El fin de semana pasado hubo una convención de jóvenes, que justamente es el 28 de noviembre, que es el día de Thanksgiving aquí. Entonces todo está cerrado. Llevan comida para comer en el hotel, porque esa convención la hacen en un hotel.
Entonces come, y al siguiente día, que es viernes, pues muchas tiendas también cierran. Entonces cuando fuimos a comer a un centro comercial, nomás habían como 3 tiendas abiertas, 3 o 4 tiendas abiertas. Era un Subway, otra comida que no me acuerdo qué era, comida china, y el otro tampoco cheque qué era. A mí, como me gusta comida china, me fui directo a la comida china. Llegamos a la comida china y había como una fila de 15 personas. Y dije, bueno, pues ni modo. Pero la fila se demoraba demasiado. Después, cuando estaba en la fila, empecé a tener dudas y dije, de repente mejor me voy a Subway. Ahí más rápido. A veces. Y dije, no sé. Y luego me ponía yo y dije, pero si habrá comida como hay tanta gente. Y dije, todavía habrá mi Orange Chicken, que es el que me gusta. Y bueno, estaba en ese proceso y me di cuenta de este mensaje que comparto ahorita. Y estando en esa fila es donde me di cuenta que hubo duda y hubo distracción en lo que estaba en esa fila. Y lo mismo a veces pasa en nuestra vida. Yo no sé en qué fila estés ahorita. Yo no sé si es una fila donde estás esperando tener un buen trabajo y por eso estás estudiando mucho. Yo no sé si es una fila donde estás esperando tener un mejor ingreso y por eso trabajas mucho. Si estás en una fila que te vas a casar. Si estás en una fila a que estás en un llamado de Dios. Pero te quiero decir 2 cosas. Ten cuidado de las distracciones y de las dudas. ¿Sabes? Ahorita que me pongo a pensar, la primera cosa que me distrajo no fue que me iba a casar, no. La primera cosa que me distrajo es que me compré un Xbox. Me acuerdo, fue en enero del 2016, creo. Me compré un Xbox porque mi hermana iba a venir de visita a Houston. Y dije, pues para estar con mi hermana, para jugar, me compré un Xbox. Jugamos bien poco. Y como ya tuve el Xbox, empecé a ver, empecé a tener Netflix, y no tenía antes de eso. Después de que lo tuve, dependía mucho de ver algo, es increíble. Si te pones a pensar, si quitaras tu tele y Netflix todo por un mes, quieras o no, te vas a acostumbrar, te vas a acostumbrar. Pero si ya pasas ese mes y vuelves a tener Netflix y ahora más tipos de programas, Disney Plus, ahora que está hecho, yo no lo bajé. Yo lo quería bajar y mi esposa me dijo no. Y le dije, ¿por qué? Porque pues imagínate, si nomás con Netflix nos quita tiempo, imagínate tener más cosas que ver. Y le dije, que es cierto. Es cierto, ahorita yo ya no veo Netflix. Intento ver nomás puro YouTube. YouTube, muchas predicas, mucha enseñanza y demasiadas cosas. Y fíjate que sí, comprando ese Xbox, empecé a distraerme, empecé a jugar, y luego llegó un amigo con el que empezamos a jugar FIFA, y no hay nada de malo en jugar, lo malo es que yo soy una persona que sí me distraigo muy rápido, y no sé si tú eres así, tú no, pero yo sí. Entonces a mí sí me afectó mucho las distracciones pequeñas. Hay otras distracciones más grandes. Voy a acabar con este versículo. Juan 17. Dice, Padre, ha llegado la hora. Glorifica a tu Hijo para que tu Hijo te glorifique a ti. Ya que le has conferido autoridad sobre todo moral, para que Él les conceda vida eterna a todos los que les has dado. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. Yo te he glorificado en la tierra y te he llevado a cabo la obra que me encomendaste. Ahora, Padre, glorifícame en tu presencia con la misma gloria que tuve contigo antes de que el mundo existiera. Dales la vida eterna a todos los que han creído. Jesús sabía que no solamente iba a pagar una cruz, sino que esa fila que estaba haciendo, que se llamaba cruz, tenía una gran recompensa. Hay una recompensa, si te mantienes fiel a esa fila, y sobre todo si es una fila en la que Dios te ha puesto. Yo me puse en esa fila, Dios me dio una esposa, Dios me dio muchas cosas que no tienen precio, Nadie, por más que te esfuerces en conseguir una buena mujer, un buen hombre, no se compara a que Dios mismo te lo dé. O sea, la bendición, de repente para ti es diferente, y no hay nada de malo. Pero las bendiciones que Dios da si te mantienes fiel en esa fila, que se llama voluntad de Dios, hay recompensas inimaginables. Yo te animo, y si tienes alguna duda, una pregunta, pues mándamela por mensaje. Dios te bendiga.